Continuando con esta clase inicial dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, tanto en la asignatura Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2, como práctica 3, práctica de Derecho Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esto está concebido para la clase de mis alumnos de Derecho Penal 2, que se transmite el día 9 de noviembre de 2022, y la clase de mis alumnos de práctica 3, práctica de Derecho Penal, que se transmite el día 11 de noviembre de 2022. Y estas clases las pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Bueno, en la sesión anterior estábamos introduciéndonos en el marco de los elementos del delito dentro de esto que está referido a la teoría jurídica del delito, y hablábamos de la tipicidad. Hablamos de la tipicidad en su relación a su manera como es concebida, formando parte del debido proceso. En el caso venezolano, a partir de lo que se establece en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución, y en el Código Penal, en el primer artículo de ese Código Penal. Entonces, hablamos de esa diferenciación entre la tipicidad, digamos, general, que serían los principios vinculados a la interpretación de la dogmática jurídico-penal dentro del libro primero del Código Penal, y la tipicidad específica, que se refiere al análisis de cada uno de los elementos que configura el tipo penal y que se encuentra presente en las diferentes familias de delitos en el libro segundo y los cuerpos de ilicitud penal colateral. Eso que nos hace distinguir entre sujeto activo, quien realiza el verbo rector del tipo, quien realiza la conducta, bien sea una acción que despliega o una omisión en cuanto a conducta que no hace pero que le es exigida social o normativamente. El verbo rector del tipo, matar, hurtar, secuestrar, ocultar, es decir, como cambio en el mundo externo, como implementación personal, articulación de voluntad que se exteriorice, que sale dentro del ámbito de actos preparatorios y que se verifica como la causa eficiente de un determinado resultado. Bueno, ese resultado, delitos de resultado, y hay delitos de mera conducta o mera actividad, ese resultado que es concomitante con ese causar, el matar, el apoderar y disfrutar, el ofender la libertad sexual. Entonces, de alguna forma, ese resultado como demostración de la aflicción del bien jurídico. El concepto de bien jurídico se estructura la idea de la relación jurídica que se estructura entre un titular de derecho con respecto a un objeto pasivo, y eso hace a ese titular denominarse víctima. Bien jurídico propiedad, bien jurídico vida, bien jurídico libertad ambulatoria. Objeto pasivo sobre el cual estaría destinado el ejercicio de la acción o la omisión. La valija en el caso de hurto de viajero. La vida concreta de Pedro. La corporeidad física, el brazo que ha sido lesionado. Bueno, la libertad sexual en sentido de aquiescencia para tener una práctica de contenido sexual con plena voluntad, y de no haberla, bueno, estaríamos hablando de la existencia del delito. Condiciones de modo, tiempo y lugar que se verifican en el propio tipo penal y que son vitales para derivar de él un tipo de responsabilidad. Si se exige que el delito se cometa en nocturnidad, por ejemplo, o que si se exige en la realización
artículo 406 del Código Penal, en la ejecución de un delito contra la propiedad o en la utilización del veneno o del incendio o de la sumersión o la realización con premeditación o alevosía, condiciones que están vinculadas a una forma de realización del hecho, condiciones de modo, tiempo, lugar. La estructura de la norma jurídico-penal pasa por la idea que, como todo en derecho, hay un supuesto de hecho del cual se va a derivar una consecuencia jurídica. Esa consecuencia jurídica, pues, sería la sanción. Ese catálogo de sanciones que están descritos en el artículo 9 del Código Penal venezolano, presidio, prisión, arresto. Ese supuesto de hecho no es solamente vinculado al ámbito del derecho penal, sino toda norma tiene estructurada en la idea de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. Si manifiesto la voluntad de querer contraer un matrimonio y realizo lo que formalmente es exigido, consecuencia jurídica, está casado. Si tengo un enriquecimiento que está por encima de una determinada base imponible, bueno, consecuencia jurídica, se genera el pago del tributo. Aquí ese supuesto de hecho es el que va a derivar la consecuencia jurídica de la sanción. Ese supuesto de hecho que está repleto de elementos. Hay elementos del supuesto de hecho que son elementos descriptivos y naturalísticos, es decir, que se entiende a partir de la propia percepción natural del asunto, casi de una aceptación coloquial. El matar, abortar, no hay que explicar mucho, abortar, todo el mundo entiende que es interrupción de la gestación. Ocultar, apoderar, entonces supuestos de hecho que se plasman en una descripción y un naturalístico, pero también hay elementos del supuesto de hecho que se asumen en una idea valorativa, ¿okay? Que se asumen en un contenido de axiología valorativa, como por ejemplo en el incesto, en condiciones tal de causar escándalo público, ¿okay? Entonces, condiciones de causar escándalo público, un valor que está allí presente. Los delitos de las instituciones presentes en la ley, las leyes bancarias, la ley de instituciones del sector bancario, cuando se habla del fraude bancario en el cual el documento que no se presenta no tiene la capacidad de revelar el estado actual, el estado financiero actual de la entidad. Entonces, el concepto de situación financiera actual, valorativo, de un punto de vista de una interpretación economicista del asunto. Pero también hay supuestos de hecho que son, digamos, de una concepción jurídica, legal. Dirán ustedes, bueno, claro, si estamos hablando del delito como una realidad normativa, no, es que la interpretación se entiende a partir del propio derecho, es decir, es el derecho que lo explica. De alguna forma, en el caso de la estafa de un bien inmueble, es en el ámbito de la realización de un fraude en el mecanismo de tradición o traslación del bien inmueble en su específico tipo de venta. Por ejemplo, cuando se habla en el mismo caso de los delitos de las instituciones del sector bancario, cuando se habla de otorgamiento indebido de crédito. Entonces, el otorgamiento indebido de crédito es de alguien que forma parte, porque es forma parte de la empresa vinculada o afín. O sea, el concepto de vinculado o afín no es algo como la naturaleza, no es como un río, no es como una montaña, sino que surge a partir de la propia concepción jurídica. Así, por ejemplo, dentro de esa tipicidad, como primer eslabón, es como que vamos a asumir varios eslabones para llegar a una responsabilidad penal, como quien va de la planta baja a un primer piso. Y el primer eslabón sería la primera escalera, la escalera de la tipicidad, y la segunda escalera, la escalera de la culpabilidad,
y una tercera escalera, la escalera de la antijuridicidad, y luego finalmente casi que desembocamos a ese primer piso que se llama responsabilidad penal con una punibilidad. Entonces también esa norma debe bastarse por sí misma, es decir, la negativa a los llamados reglamentos delegados, que la norma se baste por sí misma sin mayor explicación, sin mayor referencia a otro cuerpo normativo. No es poca cosa lo que está en juego a partir de un tipo penal. Es decir, sería digamos, la base formal para derivar una responsabilidad penal, la referencia normativa. Entonces, recuérdense que los problemas que estarían siendo vinculados a esa tipicidad se darían de dos tipos: los problemas de antinomia y los problemas de anomia. En los problemas de antinomia, el mismo supuesto de hecho tiene diferentes consecuencias jurídicas, porque está siendo normada por dos leyes. Y aquí no es solamente el tema de cuál es la ley de mayor importancia, si es orgánica, porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional, o es una ley especial, sino la noción del indubio pro reo, la norma que sea mucho más favorable al reo, artículo 24, si son exactamente similares, porque ahí está la apropiación indebida calificada en el artículo 468 del Código Penal, en atención de una industria, de un comercio, pero hay una apropiación indebida mucho más específica dentro de los comerciantes, que sería la apropiación indebida por actividad bancaria, por actividad aseguradora o por actividad del mercado de capital. Entonces, hay que precisar la especificidad de la norma jurídico-penal para de allí derivar la importancia o la posibilidad de antinomias. Las antinomias, de nuevo repito, es cuando la consecuencia jurídica es distinta y entonces hay una que más favorece y otra que menos favorece. Eso pudiera darse por sucesión de leyes en el tiempo. La ley que describía el delito y la ley que sustituye a la que describía el delito, pero todavía el delito no está sancionado porque todavía no hay una sentencia, y la ley que está vigente al momento en que se va a sentenciar. Y a lo mejor esas leyes varían, en una con menor pena, en otra con mayor pena y en otra con menor pena. Bueno, en principio se diría que la ley que está vigente al momento de la realización del hecho, el tempus comissi delicti, que viene también del principio tempus regit actum, bueno, será la que prevalecería a menos que haya una ley posterior hasta el momento de la sentencia que sea mucho más beneficiosa. Y obviamente que también pudieran darse estos problemas de antinomia, no por sucesión de leyes en el tiempo, sino que en el momento actual. Es decir, sin que haya una sucedaneidad de leyes, sino en el momento actual nos podemos encontrar con leyes con sendas consecuencias jurídicas y que hay que verificar cuál es la que sea mucho más favorable al reo. Por cierto que esa verificación no es solamente en atención a la sanción, sino a la propia descripción del supuesto de hecho o a la posibilidad de que ese hecho esté siendo concursado con otros delitos en lo que se denomina concurso real o concurso ideal de delitos, concurso real, artículo 86 y siguientes del Código Penal. Es decir, en un mismo hecho se violan varias disposiciones jurídicas o esa misma persona ha violado diferentes disposiciones jurídicas y estaría siendo enjuiciado por un mismo tribunal. Entonces, bueno, la pena de mayor significación a esa se le aúna la pena de los otros delitos de menor significación, a menos que se esté dando un problema de concurso ideal, artículo 98, que es cuando se violan varias disposiciones jurídicas y se toma en cuenta esas varias disposiciones jurídicas tienen el mismo supuesto de hecho y se toma en cuenta el delito de mayor significación, como en el caso de la violación, en donde se ha lesionado, pero el delito de mayor significación es la afrenta a la libertad sexual, o como por ejemplo lo que establece el artículo 406 del Código Penal,
el homicidio calificado en ocasión de un robo. Entonces, bueno, fue en ocasión del robo que se ocurrió el homicidio, pero la pena de mayor significación es la que termina aplicándose y que traga de alguna forma la pena del otro delito. Bueno, también pudieran darse y estoy hablando, me estoy quedando solamente en el tema de la tipicidad, también pudieran darse problemas digamos, de norma penal en blanco, en el sentido de que hay un supuesto de hecho, pero no hay una consecuencia jurídica. Es decir, el supuesto de hecho está bien especificado, pero la consecuencia jurídica, la sanción, no está presente, lo cual no puede ser confundido con el concepto del delito imposible. En el delito imposible es cuando, bueno, esa conducta jamás pudiera darse. Imaginémonos, dame todo lo que tienes encima. El robo del desnudo, el que coacciona a otro para que le entregue todo lo que carga encima, siendo que ese desnudo, pero no tiene nada encima porque está absolutamente desprovisto de cualquier tipo de bien. O los delitos imposibles. Por ejemplo, cuando se pretende la sanción de alguien que no administra, guarda o custodia por un delito de corrupción, siento que ese no tiene la potestad de administrar, guardar o custodia por una descripción de cargo. Bueno, decía yo que aunado a la tipicidad está la culpabilidad. Aquellas que para unas escuelas del delito forman parte de la propia tipicidad y que para otra concepción hay que verla diferenciada de la tipicidad en el entendido que lo antagoniza no es lo que antagoniza también la propia tipicidad. Es decir, no es un problema de atipicidad, sino un problema de existencia de causas de exclusión de la culpabilidad. Quizás el elemento del delito más importante es ese elemento de la culpabilidad, que de alguna forma se verifique en el artículo 61 de nuestro Código Penal, pero que está presente en otras normas. Por ejemplo, a nivel de leyes adjetivas, allí está la presunción de inocencia establecida en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se dice toda persona se presume inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad. Entonces, la culpabilidad allí como entendido como un tema de sinonimia con la responsabilidad penal. Pero les había dicho yo a ustedes que también en la sesión anterior que había una concepción, digamos, un tanto superada, que la culpabilidad sería el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo vamos a saber lo que piensa cada quien para poder a partir de ese elemento establecer su responsabilidad? Bueno, hay otra expresión que se dice, por tus hechos te conoceréis, es decir, por los resultados que se han verificado, si se apunta y se dispara en zonas nobles del cuerpo, no me vayas a querer decir que mi propósito era un propósito solamente laidendi, era un propósito lesionante, porque ¿por qué el disparo a nivel torácico? Si la persona está desnuda, amarrada en una cama, no me vengas a decir que era solamente con un propósito de privación ilegítima de la libertad o inclusive de un secuestro extorsivo, porque a cuenta de que la desnudez, lo cual estaría revelando de alguna forma un ánimo conscupiscente o por lo menos de lascivia, ¿ok? Bueno, el tema de la culpabilidad, bueno, es un tema abundante, amplio, es un tema que ha sido tratado de verdad de una forma, digamos, muy extensa, pero yo quiero irme a la propia referencia normativa, como lo establece nuestro propio artículo 61 del Código Penal. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. El que incurre en faltas responde de su propia acción u omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. La acción u omisión penada por la ley
se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario. Una catedral, esa norma a partir de la cual ese artículo 61 de nuestro Código Penal, algunos dirán, bueno, esta norma no hace más que esconder una presunción de culpabilidad dolosa, porque aquí evidentemente se tendrían que dividir las aguas. Esa culpabilidad se dividiría entre una culpabilidad dolosa con intención o una culpabilidad culposa. Cuidado con confundir el concepto de culpa con el concepto de culpabilidad. En el caso de la culpabilidad culposa, estaríamos hablando de referencias de imprudencia, de negligencia, de impericia. Por cierto, que la culpa se ubica a partir de los propios tipos penales que lo encierren, como por ejemplo el homicidio culposo, artículo 409 del Código Penal, las lesiones culposas, artículo 420, porque no hay una referencia general a la culpa en la dogmática, o por lo menos en el libro primero de nuestro Código Penal. Y entonces pareciera que esa norma, ese artículo 61, encierra una presunción de culpabilidad dolosa, en el entendido que todo delito que se comete se presume que se ha sido cometido de forma dolosa, con intención, porque cuando el legislador quiere otro tipo de responsabilidad, quiere otro tipo de culpabilidad, se toma la molestia de señalarlo expresamente, como por ejemplo en la culpabilidad culposa, por negligencia o impericia o imprudencia, como lo establece en las normas mencionadas, el artículo 409 del Código Penal o el artículo 420. Es decir, es como que si el legislador, como que se lo vamos a volver un tanto ocioso, como que si tú agarraras todo el cuerpo del Código Penal o los cuerpos de ilicitud penal colateral, imagínate cuántos delitos. Una vez alguien se puso a estar sacando la cuenta en el caso venezolano y le llegaba a la bicoca de 1.200 delitos, y por lo tanto tú podrás decir, bueno, ¿qué es lo que establece ese artículo 60 del Código Penal? La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Bueno, pero poder saber que existen 1.200 artículos, bueno, pasa por la idea que yo haya tenido la posibilidad de conocer la existencia del delito, la racional posibilidad de conocerlo. Pero en todo caso, es como que el legislador se pusiese a escanear esos 1.200 delitos y colocara en cada uno la palabra intencional, intencional, intencional o dolosa. O sea, lo da de una vez conocido por una norma genérica, ese artículo 61, en el entendido que se presume que todo aquel que cometa delito lo hace de forma dolosa, porque cuando el legislador, de nuevo, repito, quiere otro tipo de responsabilidad, se toma la molestia de señalarlo expresamente, como en el caso de los delitos culposos y como en el caso de la preterintencionalidad, y por qué no decirlo en el propio caso de la concausa. Por cierto, no es que crean ustedes que esto es una relación absolutamente simétrica, es decir, que la mitad de los delitos sean dolosos y que la otra mitad de los delitos sean culposas, ¿no? El 99,9% de los delitos son dolosos y solo en una ínfima proporción sean delitos culposos. Y realmente la filosofía que guarda detrás de la responsabilidad de uno o de otro, del delito culpable doloso y del delito culpable culposo, son distintas. En el caso del dolo, bueno, es el neto interés en que a través de una conducta se aflija un bien jurídico de una forma definitiva. En cambio, lo que justifica la responsabilidad culposa sería la llamada puesta en peligro de un determinado bien jurídico. Por cierto, no confundirlo con el tema del delito imperfecto, porque también puede haber delitos imperfectos que se quedan a medio camino, en donde el resultado no se evidencia, pero la forma en la que ese delito imperfecto, como por ejemplo el cometido por vía de la tentativa o de la frustración, digamos, la filosofía del asunto es que se puso en peligro un determinado bien jurídico, no confundirlo con la filosofía que justifica
la responsabilidad del delito culposo en donde se ha incumplido con un deber jurídico impuesto. Bueno, yéndonos entonces dentro de los elementos de la culpabilidad, ya hemos pasado de la tipicidad y nos encontramos en el ámbito de la culpabilidad. Entonces, las modalidades del actuar culpable como una referencia normativa en Venezuela, bueno, se habla del dolo, la intención en la realización del hecho que constituye el delito, como lo indica ese artículo 61, y la culpa como la realización del hecho que constituye un tipo ilícito como consecuencia, y aquí estoy tomando la redacción del artículo 409 del Código Penal, el que describe el homicidio culposo, de haber obrado con imprudencia, negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones. Por cierto que esto cambia en la descripción de la lesión culposa, donde no se habla de instrucciones, sino se habla de disciplina. Veamos entonces, vamos a quedarnos en la concepción clásica del dolo. Se suele decir que ese dolo está conformado por dos tipos de elementos. El elemento cognitivo, es decir, la representación, y el elemento volitivo, digamos, la voluntad. En el elemento cognitivo se habla del conocimiento de la realización de un delito, es decir, la intención de realizar el hecho que constituye el delito, como nos lo dice el artículo 61. ¿Qué sería eso que se conoce? ¿Qué es lo cognitivo del dolo? El elemento cognitivo. Bueno, la noción de la capacidad aflictiva de mi acción u omisión. O sea, yo tengo la noción de que mi hecho o mi omisión puede afligir. Sé de la capacidad letal del arma que estoy blandiendo. Sé de la capacidad letal del arma blanca que estoy usando. Sé de la capacidad letal de mi brazo para apoderarse sin el consentimiento del otro. Y sé que puedo disfrutar lo cupletativo en el caso del hurto. Sé de la capacidad de ofensa sexual, de mi corporeidad sexual, porque tiene, qué sé yo, una conformación fálica penetrante. Sé de la capacidad difamatoria de mi dicho. Sé de la capacidad difamatoria de mi escrito. Sé de la capacidad engañante de mi ardid, y que como consecuencia de lo putativo, es decir, de esa falsa concepción de la realidad, ese ardid puede causar un perjuicio patrimonial. Eso es lo que yo sé, es decir, la noción de la capacidad aflictiva de mi acción u omisión. Pero sé también, como elemento cognitivo del dolo, sé de la incolumidad del bien jurídico. Es decir, que el bien jurídico no ha sido afectado, que espera por mí. Pero además sé que esa víctima, que hasta ahora es incólume como titular del bien jurídico, no quiere que yo realice esa conducta. Es decir, esa víctima no quiere ser matada. Esa víctima no quiere tener la relación sexual. Esa víctima no me quiere entregar ese objeto pasivo, no me lo quiere donar. Pero ubiquémonos en la idea de que quisiera ser matada. Aún y todo, yo sé de la capacidad aflictiva en respuesta de bienes jurídicos que protege la colectividad en sentido global de mi conducta disvaliosa. Y entonces el otro elemento es el elemento volitivo. Precisamente porque sé de ello, es que voy en procura de, no me abstengo, imprimo mi voluntad, hay un cambio en el mundo externo, salgo
de la etapa preparatoria y realizo actos ejecutivos tendentes a la concreción de la aflicción de ese bien jurídico, como elemento cognitivo y elemento volitivo del dolo. ¿Ok? Entonces, como elementos esenciales del dolo. Entonces, esa concepción clásica del dolo ha tenido ramificaciones y se habla de un dolo específico, se habla de un dolo de primer grado, por ejemplo. Quiero matar a Pedro y realizo todo lo necesario y así lo hago. Pero también la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una famosa sentencia del año 2009, la 490, donde crea lo del dolo eventual, habla de que también existe un dolo de segundo grado o un dolo de consecuencias necesarias, en donde mi conducta está desplegada para matar a B, mas sin embargo yo sé de la cercanía de B con respecto a A y termino matando a A. Entonces, ese dolo de consecuencias necesarias me hace igual de responsable porque yo sé de la aflicción de un bien jurídico y sé que mi culpabilidad es plena en el respeto de esa norma. Pero también se habla del famoso dolo dolo eventual, en la cual el tema de la eventualidad estaría presente en el elemento cognitivo, en el elemento volitivo. Planteamientos que no se hace la jurisprudencia venezolana y se dice que con el dolo eventual se está actuando con dolo, es decir, que la eventualidad de ese resultado sería un rasgo menor de la representación que yo he asumido con mi conducta, aun cuando no tenga la expresa intención de realizarlo, pero la representación está allí evidente. La otra modalidad, pues, ese actuar culpable, bueno, ya lo he dicho, es por vía de la culpa. Entonces, en el caso del dolo, recordaba lo que yo decía, que el elemento volitivo es la voluntad de realizar un delito, es decir, el querer de la acción típica. Por lo tanto, nadie sería responsable por querer sin hacer, de la misma forma que nadie sería responsable por hacer sin querer. De paso, los pensamientos no delinquen, cogitationem nemum partitur es. En el caso de la culpabilidad culposa, repito, las variables son, bueno, la imprudencia, culpa in hayendo, culpa haciendo. Debo realizar una actuación que se me es exigida y lo hago de una forma imprudente, desatendiendo pautas fundamentales. Pero también hay una culpa in omitendo, que sería la negligencia. Y también estaríamos hablando de una culpa profesional, en la cual yo tengo el manejo de una lex artis, bien sea porque soy titulado para la realización de una conducta y lo hago de forma negligente o imprudente. También se habla de la desatención normativa, pero esa desatención normativa debe estar vinculado a una referencia de imprudencia o de negligencia, porque repito, no puede haber una simple responsabilidad objetiva en el mundo del derecho penal. Entonces, palabras menos, palabras más, simplificando, resumiendo. Recuerda que mi orientación en esta clase es para alumnos que van a ver ya la parte especial del derecho penal y que se supone que este aspecto de la dogmática ya tuvo que haber sido conocido, o alumnos que están viendo práctica de derecho penal y que se supone que ya han abordado este aspecto de la dogmática. Tipicidad, culpabilidad, y ahora tendríamos que hablar de la antijuridicidad como elemento del delito. Fíjense que el elemento de la tipicidad está como pleno en ese artículo primero del Código Penal, en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución, y lo de la culpabilidad, bueno, en ese artículo 61 del Código Penal, pero la antijuridicidad siempre en una referencia normativa se ve por exclusión, es decir, el desvalor de la acción con respecto al derecho que hace a ese hecho antijurídico, contrario a la norma.
También pudiéramos encontrar una antijuridicidad social, es decir, una desaprobación social a una determinada conducta, pero fundamentalmente la fuente de la antijuridicidad es el derecho. Fíjate que los delitos no están expresados en una conformación, digamos, positiva, en el sentido de que no mates, de que no robes, de que no hurtes, sino que por haber matado, que por haber hurtado, la consecuencia del precepto jurídico penal es la sanción. Y por lo tanto, al estar esas conductas sancionadas, son conductas antijurídicas. Y es en la antijuridicidad que se sustenta la responsabilidad penal. ¿Qué es lo que excluye la antijuridicidad? Y eso sí es normativo, las causas de justificación. Si el hecho está siendo realizado mediando una causa de justificación, eso resta el carácter antijurídico del hecho y lo hace jurídico, fundamentalmente, simplificando el asunto. Bueno, en nuestro ordenamiento nos vamos a encontrar con causas de justificación, digamos, generales, y hay causas de justificación específicas. Entonces, bueno, veamos esas causas de justificación que se visualizan pues en el artículo 65 y 66 de nuestro Código Penal, numeral primero, el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales. Por lo tanto, hay un tema allí de necesaria proporcionalidad del asunto. ¿Ok? Entonces, ejercicio legítimo de un derecho o cumplimiento de un deber sin traspasar los límites legales, como por ejemplo, qué sé yo, la tortura, o como por ejemplo, en un derecho de corrección, el jus corrigendi, corrigiendo a un niño, se vaya a matar al niño, ¿ok? O que en el ejercicio de un derecho de retención de alguien que le está realizando un servicio al otro y el otro no le paga el precio del servicio, yo vaya a asumir una apropiación calificada, asumiendo con ánimo de dueño, sin traspasar la proporcionalidad en el mundo del derecho penal a estar presente no solamente en esa, sino en todas las causas de justificación. El que obra en virtud de obediencia legítima y debida, numeral segundo, en este caso, si el hecho ejecutado constituye un delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultara haber dado la orden ilegal. Entonces, por haber traspasado el ámbito de la obediencia legítima y debida. Pero obviamente que la causa de justificación por excelencia es la legítima defensa, la que está presente pues en el numeral tercero del artículo 65 del Código Penal. El que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el delito, necesidad de medio empleado para impedirla o repelerla, que es lo que se denomina la proporcionalidad de los medios, y la falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia. Entonces, esa agresión injusta del que termina siendo muerto o lesionado puede ser una agresión dolosa o puede ser una agresión culposa. Total, a fin de cuentas, el carácter doloso o culposo de una actuación se deriva de la propia norma. Y en lo que atañe a la proporcionalidad de los medios, no significa que yo necesito tener el mismo tipo de arma para repeler al que me quiere matar, sino que la legítima defensa es la única posibilidad que yo tengo de impedir una amenaza real o una amenaza efectiva. Y el tema de la falta de provocación es porque obviamente pude haber dado causa a una provocación para que él me agrediera, pero no de la dimensión tal que le justificara a él matarme de forma alguna, y por ello ese segundo ius lo asumo a los efectos de una defensa. Nos dice
el propio numeral tercero del 65, se equipara la legítima defensa el hecho con el cual el agente en el estado de incertidumbre, temor o terror traspasa los límites de la defensa. Y de igual forma, en el literal D, el que obra constreñido por la necesidad de salvar a su persona o la de otro de un peligro grave e inminente, el cual no haya dado voluntariamente causa y que no puede evitar de otro modo, y estaría allí presente la llamada defensa putativa. Es decir, hay un temor o hay un terror de que el otro me quiere agredir, mas sin embargo es una falsa concepción de la realidad. El tema de lo putativo se ubica en la idea de falsas concepciones de la realidad. Eso es lo putativo en el mundo del derecho. Cuando se habla del delito putativo, yo creo que es un delito. Cuando se habla del concubinato putativo, alguien está asumiendo una relación de hecho creyendo que el otro se encuentra absolutamente libre o la otra, mas sin embargo no es así. Y en la llamada defensa putativa como causa de justificación. También nos indica el 66 el que traspasar en los límites impuestos por la ley en el caso del numeral primero del artículo anterior, es decir, el cumplimiento del deber, y por la autoridad que dio la orden en el caso del numeral segundo, y en el que se excediera en la defensa o en los medios empleados para salvarse del peligro grave e inminente, haciendo más de lo necesario, será castigado con la pena correspondiente disminuida de 1 a 2 tercios. Entonces, allí evidentemente nos estaríamos aproximando a ese elemento final del delito que poca gente lo analiza como elemento esencial, que es la punibilidad. Si el hecho es típico, culpable, antijurídico y punible, bueno, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que de una vez se despliegue el ámbito, el ámbito de sanción, ¿verdad? A los efectos de que se verifique esa punibilidad, digamos, de una forma plena. Y también ese elemento último hay que analizarlo, ¿ok? La individualización de la sanción. Por ejemplo, el concurso de personas en el delito, artículo 83, que nos hace hablar de autor, determinador, instigador, cómplice, que nos hace asumir la diferencia entre perpetrador y partícipe. Ese perpetrador que realiza, articula el verbo rector del tipo, que algunos han venido denominando como el autor mediato y el autor material, y que la expresión autor intelectual sería inadecuada, porque hablar de autor intelectual sería como decir que el autor material no ha tenido intelecto, que no ha tenido conciencia o voluntad, lo cual relevaría cualquier tipo de responsabilidad penal. Entonces, el autor mediato, que podría ser en el ámbito del determinador o instigador, se dice que la diferencia entre uno y otro, que en el caso del determinador se está determinando a alguien que sí es imputable, que sí es responsable, porque tiene noción. En cambio, en el caso del instigador, de alguna forma se está utilizando a alguien que es inimputable o se está utilizando a alguien que está asumiendo su conducta de una forma culposa. Pero también nos encontramos con el cooperador inmediato y los cómplices. Tanto el determinador, el instigador, el cooperador inmediato y el cómplice necesario conllevan la misma pena del autor. En el cooperador inmediato colabora en la propia acción, pero no realiza el verbo rector del tipo. El típico ejemplo del que está violando a otro en un salón de clase y el otro aguanta la puerta como cooperador, impidiendo que los demás entran y vean las circunstancias. No está ni penetrando ni haciendo a la persona, pero está cooperando de una forma inmediata. A diferencia del cómplice, que los hay conforme al artículo el artículo 83 del Código Penal, ¿verdad? 83, 84 del Código Penal nos hace hablar del cómplice no necesario y del cómplice necesario. Es decir, en el caso del cómplice no necesario, si lo quitamos
en la realización del hecho, el hecho se hubiese realizado indefectiblemente, pero lo que pasa es que en ese hecho sí participa colaborando y entonces, bueno, tiene una menor pena. Otra forma también de llegar a la individualización de la sanción es por las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, que son los atenuantes y los agravantes. 74 del Código Penal atenuante, 77 del Código Penal agravante, en el cual ya hay una base imponible, pero entonces queremos individualizar si nos vamos del término medio hacia el límite inferior, atenuante, o del término medio hacia el límite superior, agravante, porque aplicaríamos la dosimetría penal del artículo 37 del Código Penal, y esto es de orden público. Cuando se establezca una sanción entre un límite inferior y un límite superior, siempre se tomará el término medio, y si hay una circunstancia atenuante hacia el límite inferior y si hay una circunstancia agravante hacia un límite superior. Y si hay ambas, profesor, bueno, se equipara, de alguna forma se equipara casi que en la ubicación de un término medio. Recuerden que pueden haber disminuciones de responsabilidad penal a nivel sancionatorio de origen penal sustantivo, Código Penal, pero que también habrán otras reducciones de origen procesal penal, que no sería lo que estamos abordando aquí ahora, como por ejemplo la admisión de los hechos en el proceso penal o circunstancias que estén vinculadas a otros beneficios procesales. Nos estamos circunscribiendo a la individualización. Bueno, esa punibilidad también pudiera verse afectada por las llamadas excusas absolutorias cuando se acepten. Es decir, es plena la responsabilidad, mas sin embargo se excusa para no hacer punible el hecho. La malversación, por ejemplo, en el cual, bueno, se destina una partida, una finalidad distinta al cual ya estaba concebida, pero se hace, por ejemplo, para satisfacer circunstancias de calamidad pública por vía del presidente de la República en Consejo de Ministros, y el típico ejemplo de la excusa absolutoria en el caso del llamado perdón de la ofendida, cuando se acepte, cuando la norma cuando el ordenamiento lo tolere, en el caso de la víctima de delito contra la libertad sexual que termina casándose con el victimario, bien sea por el delito de abuso sexual o qué sé yo, acto lascivo o seducción con promesa matrimonial, en fin. Entonces, eso, mis estimados, sería el aspecto básico medular de esa teoría del delito que yo quiero que ustedes manejen a los efectos de lo que vamos a ver al renglón seguido, que sería el análisis de cada uno de los tipos penales en el caso de la asignatura penal 2 y en el caso de la asignatura práctica de derecho penal, porque este video está sirviendo a ambos efectos, porque iba a decir exactamente lo mismo, iba a explicar exactamente lo mismo a los efectos en el caso de práctica para ir abordando los ejercicios que haremos sobre derecho penal. Yo les invito a que se paseen, de verdad, que estudien los elementos básicos del delito, tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad y punibilidad, por ejemplo, en manuales clásicos, como el del doctor Alberto Arteaga, o en libros como Teoría del Delito del doctor Juan Luis Modolel, pero sobre todo, muy importante, el tema de la culpabilidad. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima sesión.